El mejor equipo de noticias, Mariana Carles y Broderick Serpa en El Observador. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del Observador. Les acompaña Mariana Carles, saludando a nuestros oyentes de la nueva 106.3 FM. Comenzamos con las noticias. La Organización de las Naciones Unidas exige que se autorice la entrada de ayuda humanitaria en el campo de refugiados palestinos de Al-Yarmouk, en Siria. Sin apenas agua ni comida, la situación humanitaria en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk es totalmente catastrófica. Así de categórico se muestra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tras reunirse de urgencia ha exigido que se permita la entrada de ayuda humanitaria para los más de 18.000 civiles que hay atrapados en la zona. El miércoles pasado, el grupo Estado Islámico lanzó una ofensiva sobre el campo, ubicado a unos 7 kilómetros del centro de Damasco, y poco a poco ha ido ganando terreno. Condenamos de la manera más enérgica los crímenes cometidos contra los 18.000 civiles que hay en el campo y hacemos hincapié en la necesidad de que esos crímenes sean perseguidos. Por otro lado, militares estadounidenses y españoles llevan semanas formando al nuevo ejército iraquí para combatir al Estado Islámico. 1.500 militares de la coalición entrenan desde hace semanas a soldados y policías iraquíes a las afueras de Bagdad. La mayoría son estadounidenses, pero también hay españoles. Unos 150 militares a los que vemos en estas imágenes en pleno adiestramiento. La prioridad es formar a las tropas iraquíes para combatir al Estado Islámico, uno de los objetivos también de la Alianza Internacional, que desde el pasado agosto bombardea sus posiciones en Irak. Los yihadistas del Estado Islámico controlan actualmente un tercio del país. Por su parte, el primer ministro iraquí Haider al-Abadi anunció que las fuerzas federales iraquíes trabajarán en conjunto con las fuerzas regionales kurdas para liberar a la norteña provincia de Nínive, tomada por los militantes del Estado Islámico. Mientras tanto, queda aún por recuperar otras ciudades como Mosul, lo que fue puesto en agenda luego del éxito de la operación en Tikrit. Lo que no se ha confirmado todavía es si las fuerzas kurdas participarán en esta operación militar. Y el ejército rebelde del Islam liberó a los 300 civiles kurdos que había secuestrado en las últimas horas en una zona situada a 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, según voceros oficiales. Los rehenes fueron entregados a las unidades de protección del pueblo, milicias kurdas sirias. Los 300 civiles, entre los que habían mujeres, fueron raptados por insurgentes islamistas cuando se dirigían en autobuses desde Afrin, en el norte de Alepo, a Damasco. A cambio, el ejército del Islam pedía la liberación de 3 de sus combatientes en manos de los milicianos kurdos sirios. Una honra a los fallecidos se llevó a cabo en Tikrit después de que un equipo intentaba localizar 12 fosas comunes que podían contener los cuerpos de unos 1.700 iraquíes asesinados por el autodenominado Estado Islámico. Esta honra a los fallecidos se lleva a cabo en Tikrit después de que un equipo intente localizar 12 fosas comunes que podrían contener los cuerpos de unos 1.700 iraquíes asesinados por el autodenominado Estado Islámico. La cuarta bala era para mí, pero no me llegó. La quinta mató a la persona que estaba a mi lado. Me hice el muerto y me tiré al suelo. Estaba cubierto por la sangre de mis compañeros. Al parecer, todo comenzó el pasado junio cuando algunos militares iraquíes fueron enviados al campo militar Speicher. Después, lo que se sabe es que el autodenominado Estado Islámico publicó vídeos donde se ve a una serie de reclutas militares que son asesinados. Al menos 540 personas murieron y 1.700 resultaron heridas en combates en Yemen desde el 19 de marzo, según la Organización Mundial de la Salud. Este balance cubre hasta el 6 de abril. Christophe Boulirac, portavoz de UNICEF, dijo que al menos 74 niños fallecieron y otros 44 resultaron heridos desde el 26 de marzo, cuando se inició la ofensiva de la coalición árabe dirigida por Arabia Saudita para frenar el avance de los rebeldes chiitas en el país. UNICEF estima además que 1 millón de niños no podrá ir a la escuela en Yemen por la violencia.
Y el ejército francés dio inicio a la evacuación de las más de 107 personas de diversas nacionalidades atrapadas en Yemen. Militares franceses mostraron un video en el que se puede ver parte del proceso de evacuación de la ciudad sureña de Adem. El Comité Internacional de la Cruz Roja también apeló al cese inmediato a las hostilidades en Yemen para poder entregar ayuda médica y poder salvar más vidas en el país. El régimen de Arabia Saudí realizó un movimiento de sus armas hacia las fronteras con Yemen para iniciar su ofensiva terrestre contra este país. Las imágenes colgadas en las redes sociales e informes yemeníes publicados muestran que el ejército saudí está trasladando un gran número de tanques hacia las fronteras con Yemen para intensificar su agresión contra el ejército y el movimiento popular yemeníes Ansarullah. Eso se ha producido después de que en los últimos días los combatientes de Ansarullah, a pesar de los bombardeos del régimen saudí, lograran limpiar varias ciudades de la presencia de los grupos terroristas afiliados a Al-Qaeda en la península arábica. Los combates no cesan en el Yemen, la ayuda humanitaria no llega y salir del país está siendo muy difícil. Los hutíes siguen ganando terreno pese a los continuos bombardeos de la coalición en el Yemen. Sanaa, la capital del país, sigue estando controlada por los hutíes, los cuales hicieron que el presidente yemení Abdurrabu Mansur Hadi tuviera que abandonar la ciudad. En Adén los combates están siendo muy duros. Este lunes los hutíes se hicieron con el control del puerto de la ciudad, el principal del país. Las Naciones Unidas estiman que ya murieron 500 civiles y miles de personas se han desplazado a causa de los combates terrestres y las bombas lanzadas por la coalición. La ONU también advirtió que la violencia en Yemen sigue dificultando la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de los ciudadanos extranjeros. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan visita Irán mientras sube la tensión en las relaciones bilaterales por sus duras declaraciones contra el país persa. El mandatario turco acusó el 26 de marzo a Teherán de intentar dominar Oriente Próximo y dijo que, además de a Turquía, Arabia Saudí y los países del Golfo Pérsico, se les había agotado la paciencia por las actuaciones de Irán. Las relaciones entre Ankara y Teherán se han enfriado por sus posturas opuestas en los conflictos de Siria, Irak y Yemen. A 21 años del genocidio de Ruanda, que acabó con la vida de 800.000 personas, la ONU reconoció su fracaso al no haber detenido la matanza que duró 3 meses. El origen del genocidio, que se desató entre el 6 de abril y el 4 de julio de 1994 en Ruanda, África Central, se remonta a la tesis de una diferencia étnica implantada por Bélgica que provocó la muerte de más de 800.000 personas y más de 2 millones de refugiados de las tribus Tutsi y Hutu. En este genocidio, el 85% de la población arrasó con el 15% restante. El ejército de Kenia sigue bombardeando bases de Al-Shabaab mientras familiares identifican a los cuerpos de las víctimas. Aunque muchos cadáveres ya han sido identificados, los familiares de las víctimas siguen yendo al tanatorio de Chiromo, en Nairobi, para identificar a los suyos. El reconocimiento está siendo una tarea complicada por el mal estado de algunos de los cuerpos, lo que hizo que diferentes familias reclamaran a una misma víctima. Dios ha elegido a mi sobrina, siempre la he animado a que fuera a la escuela. Ella tenía hermanos que contaban con ella, si a ella le fuera bien, les ayudaría. En el recinto de la Universidad de Garissa el panorama es desolador. Las manchas de sangre, los cristales rotos y algunas de las pertenencias recuerdan el horror que pasaron los estudiantes que allí estaban el pasado jueves. Cambiamos de tema. Alexis Tsipras buscará en Rusia un alivio para la situación económica de Grecia. Alexis Tsipras buscará en Rusia un alivio para la lacerante situación económica de Grecia. El primer ministro heleno comenzará mañana un viaje de 2 días a Moscú en el que intentará abaratar el precio que su país paga por el gas ruso. Lo que parece descartado por ambas partes es la solicitud de ayuda financiera al Kremlin. Pese a que las arcas del gobierno griego se están quedando vacías, el ministro de Finanzas ha insistido en que esta semana pagará los 450 millones de euros que su país le debe al FMI. El gobierno griego siempre cumple con todos sus acreedores y eso es lo que intentamos hacer en todo momento.
και αυτό σκοπεύει να κάνει. Para conseguir fondos, el Ejecutivo heleno ha emprendido la difícil tarea de pedir a Alemania una compensación por la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El lunes, el viceministro griego de Finanzas cifró esa cantidad en 278.700 millones de euros. Tsipras, además, propuso el lunes la creación de una comisión para auditar la deuda griega y así determinar su origen y los motivos de los planes de austeridad iniciados en 2010. Y cientos de seguidores se reúnen para dar un homenaje a Nemtsov cuando se cumplen 40 días de su muerte. Flores, fotografías y dedicatorias en recuerdo del opositor ruso Boris Nemtsov. Este martes se cumplen 40 días de su muerte. Por ello, centenares de seguidores han querido acercarse hasta el puente donde fue asesinado para rendirle un homenaje. Solo unas horas antes, un tribunal ruso decidía mantener bajo custodia policial hasta el próximo 28 de abril a 3 de los 5 sospechosos que fueron detenidos en relación con su asesinato. Aunque los arrestados aseguran ser inocentes, la acusación mantiene que actuaron por encargo como asesinos a sueldo y guiándose por motivos puramente económicos. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, tampoco se ha identificado a quienes pudieron dar la orden. En otros temas, una fuerte tormenta sacude Bangladesh de norte a sur, dejando 24 muertos y 50 heridos. No es época de tormentas en Bangladesh, pero un fuerte temporal ha sacudido el país de norte a sur. Se ha cebado especialmente con el norte, dejando al menos 24 muertos, entre los que hay muchas mujeres y niños. Además, ha dejado decenas de heridos. Hasta 50 llegaron a los hospitales con cortes y heridas de todo tipo. Incluso en la capital, en Dhaka, hay afectados por esta atípica y agresiva tormenta de primavera. Las rachas de viento eran tan fuertes que arrancaron de cuajo árboles pesados. Hay además muchas casas destrozadas. El tendido eléctrico también se vino abajo. Y hoy comienzan las deliberaciones en el juicio por los atentados del Maratón de Boston. Comienzan este martes las deliberaciones en el juicio por los atentados del Maratón de Boston. Los 12 miembros del jurado deberán decidir si Dzhokhar Tsarnaev es culpable o no de los 30 cargos que se le imputan. 17 de ellos acarrean la pena de muerte. El lunes, Fiscalía y Defensa llevaron a cabo sus argumentos finales. La acusación presenta al joven musulmán de origen checheno como a un extremista que actuó a sangre fría, mientras que la defensa sostiene que lo hizo dominado por su hermano Tamerlan, quien murió en el enfrentamiento con la policía 2 días después de los atentados que costaron la vida a 3 personas y ocasionaron más de 260 heridos, algunos de ellos con amputaciones. La exsecretaria de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunciará este mes su candidatura a las presidenciales de 2016 a través de las redes sociales, antes de empezar a hacer campaña en la que no estará acompañada por su marido, el expresidente Bill Clinton, según medios locales. Este medio adelantó algunos de los detalles de la estrategia de campaña de la que fuera primera dama, aunque no confirmó la fecha exacta en la que hará el anuncio de su postulación, previsto para este mes de abril. Por su parte, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, posible candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2016, se registró como hispano en una solicitud de registro electoral en 2009 en Florida, según un diario. En la ficha publicada por este diario puede verse cómo Bush marcó la casilla hispano al ser preguntado por su origen étnico, algo que el propio político atribuyó a un error. Mi error, no creo haber engañado a nadie, dijo Bush en su cuenta en Twitter tras la publicación de la noticia. Y usted no se puede perder nuestra nueva novela, Mi Bella Dama, todo un suceso que paralizó a Cuba. ¿Y tú? ¿Qué relación tienes con ella? Yo soy su mayordomo. ¿Qué eres tú? Aquí por Mira TV. Y al regresar en El Observador, la sociedad civil colombiana le da su último adiós al catedrático y ex candidato presidencial Carlos Gaviria. Y comenzó el béisbol de Grandes Ligas. ¿Qué tal le fue a los Marlins? Sobre esto y más nos habla en su segmento de deportes Broderick Serpa. Ya venimos. Muy pronto,
Francia podría exigir a las modelos que demuestren a través de un certificado médico que no son anoréxicas y que su masa corporal se ajusta a los estándares de una persona sana. Esa es al menos la propuesta de Oliver Véran, diputado y neurólogo, quien presentó esta propuesta en primer lugar para crear que sea un delito la incitación a la desnutrición, de manera que los blogs y las páginas web que animan a las jóvenes a monstruosidades como comer bolas de algodón para llenarse el estómago y disminuir de ese modo la sensación de hambre puedan ser perseguidas y sus responsables condenados a pagar multas de hasta $75.000 y a penas de prisión de hasta 6 meses. Y hablando de nutrición, la primera dama Michelle Obama no pudo parar de bailar en la Casa Blanca frente a un público de más de 35.000 personas para celebrar el 5º año de su programa contra la obesidad infantil. Concretamente, la primera dama dio una lección de baile al encabezar una coreografía con varios bailarines sin equivocarse ni una sola vez. Ya había bailado con Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon y esta vez lo hizo en la nueva edición de la Casa Blanca, recogiendo los huevos de Pascua y aprovechó para bailar. ¿Ah? Y déjame decirte que lo hizo tremendamente bien. Yo no puedo hacer eso. Excelente bailarina. Vamos a verlo, vamos a verlo. Gracias por acompañarnos.